Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y que nos brinde en su gracia la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de una emisión más de Radio Gracia, externando que nos sentimos complacidos de estar con ustedes esta noche de viernes para hablar de la palabra de nuestro glorioso Señor, en un programa más de Por un cristianismo a la luz de las Escrituras, con el tema La importancia del Día del Señor. Hoy, 22 de febrero del 2019, tendremos como invitado vía telefónica al pastor Juan Pablo Cruz desde Bogotá, Colombia, pastor de la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva, bajo la Confesión de Londres de 1677-1689, que en unos minutos más nos estará hablando del tema. Hablar del Día del Señor o del Día de Reposo, o bien la observancia del cuarto mandamiento, es hablar de uno de los maravillosos momentos que Dios preordenó para que su Santa Iglesia descanse en él. Es hablar del día de sumo gozo para sus santos escogidos. Si bien podemos citar eso, Éxodo capítulo 20 del versículo 8 en adelante, nos encontraremos también que hay personas que se oponen a esta observancia, visualizándola y proponiéndola como algo legalista. E incluso hay personas en el siglo XXI que no sé quién les ha otorgado la autoridad de eliminar este mandamiento del decálogo, haciéndolo ellos ya un nenálogo o nanálogo. Ahora bien, para que esto se desarrolle de una forma más profunda y podamos concretar la importancia del día de reposo, vamos a tener con nosotros al pastor Juan Pablo Cruz. Él nació en un hogar cuya madre creyente sacó adelante 4 hijos. A los 18 años de edad, el Señor le llamó. Después de su conversión, ha servido al Señor en diferentes formas en la iglesia. Inició sus estudios teológicos a los 19 años de edad. En el año de 1998, en el Seminario Teológico Reformado de la Iglesia Misión Presbiteriana Coreana, en Colombia, donde se graduó en el año 2002 como licenciado en Ciencias Teológicas. A mediados del año 2001 empezó a pastorear la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva, donde ha desarrollado el pastoreado durante 18 años en Bogotá, Colombia. Estudió en el programa La Médula de la Teología del Seminario Reformado Bautista, graduándose el 30 de octubre del 2010. Recibiendo un certificado de estudios teológicos, actualmente es coordinador académico de la Escuela Teológica Reformada, que imparte el programa de la Médula Teológica en Bogotá y en Ecuador. Con nosotros está el pastor Juan Pablo Cruz. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Un saludo especial para usted, para los hermanos que también hacen posible, hermanos,
este trabajo tan importante de poder traer luz a la iglesia. Y un saludo también para todos los que escuchan esta entrevista. Primeramente, hermano, agradecerle por la invitación tan especial que me han hecho. Al contrario, pastor, agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios por lo que ha hecho con usted y lo que usted ha transmitido fielmente dentro de las Sagradas Escrituras, y gracias por tomarse el tiempo para este pequeño espacio de emisión de radio donde estaremos hablando de la palabra del Señor. Quiero iniciar con una pregunta, pastor, si usted me lo permite, ya que el tiempo es bastante corto. Me gustaría hacerle la pregunta si existe un día de reposo para el cristiano. Claro que sí, hermano. Yo quisiera responder esa pregunta usando dos líneas de pensamiento que me parecen de suma importancia para el tiempo en el que estamos viviendo. Porque en el contexto en el que estamos, muchos cristianos, consciente o inconscientemente, si me permiten decirlo así, niegan la existencia de un día de reposo cristiano, ya sea en la práctica o también filosóficamente. Entonces, para dar respuesta, hermano, la primera línea de pensamiento tiene que ver con la ley de Dios, la realidad de que Dios nos ha dado una ley moral que permanece para siempre. Algunos, usando una mala interpretación, nos han dicho, por ejemplo, que Cristo nos libró de la ley, pero no es así. Él más bien nos ha librado de la maldición de la ley, cumpliéndola sustitutoriamente por nosotros los creyentes. Otros no han notado, por ejemplo, que hay elementos de la ley que sí han pasado, por ejemplo, aquellos que eran símbolos de Cristo y su obra, todos esos aspectos ceremoniales de la ley, y al pensar en que esos elementos pasaron, pues se cree erróneamente que el elemento moral de la ley también pasó, lo cual no es cierto, es un error, y el Nuevo Testamento está lleno de referencias a la ley de Dios, mostrando su vigencia, Claro. su pertinencia para nosotros, enseñándonos, por ejemplo, como lo dice el apóstol Juan, que pecado es infracción de la ley. Entonces, si todavía hay pecado, que por supuesto lo hay, esto se define como infracción de la ley. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza de esa ley, nos damos cuenta que el Señor nos ha dado un decálogo, nos ha dado 10 mandamientos, cuyo cuarto mandamiento es el día de reposo. Así que tenemos un día que no solo debía ser guardado por el pueblo de Israel, sino también hoy por la iglesia. Y podemos decir con toda tranquilidad que debe ser guardado además por todo el mundo. Así que pecado no es solo robar, que sería el octavo mandamiento, o asesinar, que sería el sexto mandamiento, sino también violar el cuarto, o el tercero, o el primero. Y los cristianos no estamos llamados a pecar contra ningún mandamiento. Claro. Por lo tanto, más bien debemos guardar el cuarto, que es el día de reposo, y ahora el día de reposo cristiano. Así es. Eso por otro lado, sí, señor. Así es, pastor. Y desgraciadamente, actualmente, como ya lo mencioné anteriormente, no pocas personas lo han eliminado. Yo les hago esta pregunta retórica. No sé quién les dio la autoridad para eliminar el día de reposo. Ahora, pastor, siguiendo la secuencia de lo que usted nos acaba de responder, a mí me gustaría que nos explicase a la audiencia cuándo cambió de sábado a domingo. En la observancia del cuarto mandamiento, ¿cuándo la pasamos del sábado a domingo?
el día cambió de sábado a domingo una vez que el Señor resucitó de los muertos. Ese glorioso día empezó a hacer lo mismo que hizo Dios después de la creación. Cuando el Señor hizo su hermosa creación, no dijo de manera explícita que había que guardar un día y cuál era ese día, solo bastó su ejemplo. Y ese ejemplo fue concluyente. Es decir, que cuando vamos a Génesis nos damos cuenta que el Señor creó en 6 días y luego el séptimo descansó, dándonos allí este ejemplo que se convirtió en un mandato, en un imperativo para nosotros. Si Dios descansó, entonces su ejemplo nos enseña que hay que hacerlo. Y si Dios descansó el séptimo día como lo hizo, entonces ese es el día que hay que descansar porque Él lo señaló. Así que cuando el Señor Jesucristo resucitó, de la misma manera, con su ejemplo, igual que se había hecho en Génesis, señaló cuál era el día. Entonces, 2 cosas hay que decir allí. Una, que el Señor Jesús descansó también de sus obras, y 2, que al descansar Él señaló cuál era el día también. Eso lo vemos, por ejemplo, en palabras del escritor de Hebreos, en Hebreos 4:9, donde dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y explica, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que en este verso 10 notamos que hay una similitud en lo que hizo Dios en Génesis con lo que ha hecho el Señor Jesús. Y se nos recuerda entonces o se nos enseña que el día cambió precisamente cuando el Señor Jesús terminó sus obras, es decir, en su resurrección. Muy bien, claro, podemos decir que además este entendimiento es reforzado por sus posteriores apariciones el primer día de la semana, por la venida del Espíritu Santo el primer día de la semana, por las referencias al hecho de que las primeras iglesias se empezaron a reunir el primer día de la semana, pero si la pregunta es ¿cuándo cambió? Cambió entonces precisamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muchas gracias, pastor. Continuando el desarrollo interno de lo que usted nos está exponiendo, ¿podría usted visualizar que se preserva el día de reposo, pastor? Sí, hermano, nosotros podemos notarlo claramente en el Nuevo Testamento. Algunos pues nos dicen que no hay referencias o que no hay una enseñanza clara, pero si vamos a buscar una, Hebreos capítulo 4 realmente es importante al respecto para mostrar que se preserva. El escritor de Hebreos, desde el verso 1 en adelante, está dando una serie de enseñanzas y las está dando precisamente con el concepto del día de reposo. Se nos enseña, por ejemplo, si me permite leer unos pasajes, hermano. Claro, pastor. Dice, por ejemplo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis en vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Ahora, quiero llamar la atención a todas las veces que se menciona aquí el día de reposo y cómo aquí se utiliza de varias formas. Por ejemplo, en el verso 4 se menciona como un día histórico, real, en el que Dios descansó de sus obras, pero luego nos muestra sus implicaciones para la humanidad. En el verso 3 se muestra de una manera figurada para hablar de la salvación. Por ejemplo, al decir, los que hemos creído entramos en el reposo. Pero también su contraste para hablar de la condenación, al decir, no entrarán en mi reposo. Luego en el verso 8 nos recuerda al pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, que es otra frase sinónima y figurada de salvación, diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En los versos 7 y 8 nos habla del cambio de día. Y por último, en el verso 9 saca una conclusión y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo que significa que queda o que estamos esperando la salvación, el día del Señor, su venida, el reposo eterno, por decirlo de alguna manera. Pero esto significa también que si queda la figura, entonces, que si queda la esperanza, queda la figura. Así que hay un día de reposo hoy todavía que hay que guardar. Muy bien. Totalmente de acuerdo, querido pastor. Totalmente de acuerdo. Desgraciadamente, muchas iglesias y muchos predicadores han omitido esta maravillosa exposición de la Escritura, estas muestras, estas evidencias, siendo objetivo con lo que usted nos ha venido desarrollando y exponiendo. Yo le preguntaría, en sí, para las personas que nos escuchan, para aquellas personas que quizás han sido receptoras de un mensaje errado con respecto al Día del Señor, ¿cuál es el propósito del Día del Señor, pastor? Claro, hermanos. El propósito, yo veo que está enseñado en la misma esencia del mandamiento. Por ejemplo, de manera general, cuando leemos Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto nos muestra que es un día de descanso de las obras que normalmente la persona realiza, pero también que es un día santo o que debe ser apartado para fines piadosos. Claro. Con esto en mente, entonces, de manera general, pudiéramos decir que es un día para la gloria de Dios, esta es la parte de que sea santificado, y el bien nuestro, que es la parte de nuestro descanso. Por supuesto. Muy bien, pastor. En ese sentido, y sin perder el contexto de los que nos está brindando, ¿qué efecto trae a la vida del cristiano el Día del Señor? ¿Qué efecto trae a la vida del profesante, del redimido, el observar el Día del Señor? Yo veo que lo principal aquí es un efecto de piedad, porque es tanto una respuesta piadosa a todas las bendiciones que Dios nos ha dispensado por su gracia, pero al mismo tiempo, a su vez, esto fomenta la piedad en el corazón de los hombres. Podemos decir que una de las razones por las que gran parte de la iglesia actual está tan fría en asuntos espirituales tiene que ver con el desprecio práctico o teórico del Día del Señor. Por supuesto. Sí. Por supuesto, pastor. Disculpe que le interrumpa. Me encantó mucho su respuesta a esta final conclusión. Una consecuencia que nos es observable
a nosotros como creyentes, a nosotros como pastores del estado de la iglesia, una consecuencia de no guardar, no observar el día del Señor. Sí, mi hermano. ¿Existen promesas para guardar el día del reposo, pastor? Hermano, es aquí donde uno ve que tantos y tantos cristianos están débiles por la manera tan pobre como valoran el día de reposo cristiano, porque, como lo decíamos en el anterior, hay un efecto positivo y piadoso, y por supuesto esto es porque el Señor ha dado promesas para ello. Uno de los pasajes más impresionantes al respecto es Isaías 58, verso 13 y 14, que nos muestra esto. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es que el Señor ha prometido un disfrute piadoso en sus cosas y victoria sobre nuestros enemigos, una victoria espiritual. Si la iglesia en su conjunto, si hermanos individualmente y todos juntos guardan el día del Señor como debe ser, con este amor, con este cuidado, entonces no será extraño ver iglesias robustas, santas, más maduras, más trabajadoras en los asuntos del reino, pero principalmente santas, creciendo en esto, porque el mismo Señor suministrará gracia sobre gracia para vencer en esta guerra espiritual. Esta es una de esas promesas maravillosas que se verán reflejadas en la iglesia cada vez que la iglesia entonces esté deleitándose, amando el día del Señor. Así es, pastor. Observando lo que usted nos está desarrollando en el sentido teórico y los hermosos textos que usted nos ha hecho el favor de no solo citar, sino leer algunos y darnos la referencia precisa al respecto, quiero pasar de lo teórico, de lo teológico, a lo práctico, a lo aplicativo. ¿Cómo se debe guardar el día de reposo, pastor? Le confieso, hermano, que a mí me gusta mucho lo que dice la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 22, párrafo 8. Nuestros padres nos dieron allí unas frases que han salido de su ministerio como maestros muy buenas. Este párrafo dice que el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Este párrafo tan corto enseña 3 cosas muy importantes, muy prácticas. Por ejemplo, estas 3 son preparación, dedicación y cumplimiento. En cuanto a la preparación, que hay que preparar de antemano todo lo necesario, dejar organizado lo cotidiano, para que eso no llegue a ser una distracción, apartarnos de las diversiones seculares, que en otro contexto pueden ser lícitas, pero aquí no. Esto es poner el corazón en lo que es importante este día y organizar todo lo necesario para hacer una adoración bien hecha al Señor. En cuanto a la dedicación, es dedicar todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración. Estamos hablando entonces de culto o cultos públicos, entendiendo las reuniones de mañana y tarde como es enseñado en las Escrituras. Y obviamente entonces
acudir a ellas, dedicarnos a ellas, tanto estando allí en cuerpo como de corazón. Y en tercer lugar, entonces, de acuerdo a la providencia, cumplir nuestros deberes al hacer obras de necesidad o también obras de misericordia, como lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio. Entonces, aquí hay una idea práctica: preparación, dedicación y cumplimiento de nuestros deberes. Así es. Pastor, desgraciadamente, el tiempo se nos está agotando. Estoy muy agradecido con el tiempo que usted se toma para podernos exponer, pero no quiero que nos vayamos sin antes dos cosas. Una, me gustaría que hiciese una exhortación de advertencia a aquellas personas que no guardan el día de reposo. En primera instancia, claro está. Y por último, que nos hiciera el favor de decirlo dónde lo podemos seguir en internet o en sus redes sociales y dónde lo podemos localizar en Bogotá. Claro, hermano, sí, muchas gracias. Sí, yo quisiera llamar la atención a nuestros hermanos para que vean el valor tan importante de la ley del Señor, en específico hoy hablando del día de reposo. Estamos perdiendo mucha bendición, además que es un terrible pecado o profanar el día del Señor de esta manera. Por lo tanto, quiero poner cierto peso en el corazón de los hermanos, más bien para que no lo profanen, para que no lo hagan, para que no ofendan al Señor de esta manera, profanando su día, más bien que vayamos al arrepentimiento, que busquemos agradar a nuestro Señor y usando el lenguaje del apóstol Pedro, hablando del arrepentimiento, que si obviamente tomamos el camino del arrepentimiento podrán venir tiempos de refrigerio de parte de nuestro Señor, hermano. Así es, querido pastor. Por otro lado, estamos en Bogotá, como mi hermano ya lo ha mencionado, hacia el sur de la ciudad. Estamos cerca a un barrio muy conocido que es el barrio Tunal. Nuestra dirección es la calle 49B Sur, número 2834. Allí entonces nos reunimos como iglesia. Tenemos un canal de YouTube que lo pueden encontrar con el nombre de nuestra iglesia también. Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva. Allí hemos colocado algunos videos y algunas series para poder dar conocimiento a nuestra iglesia y también a otros hermanos que puedan acceder a ellos. Entonces, claro. Y ser bendecidos o beneficiados con las mismas enseñanzas, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, esa es la idea. Querido en pastor, estos lugares podrían encontrar nuestros datos. Muy bien, muchísimas gracias. Querido pastor, le agradezco enormemente, le agradecemos enormemente en el nombre del equipo de Radio Gracia que haya aceptado tomarse un tiempo para estar en esta emisora, pastor. Dios le bendiga mucho. Le mandamos un fuerte abrazo. Pastor, fue un gusto y también espero que el Señor le siga bendiciendo en sus ministerios. Dios le bendiga, pastor. Muy bien. Como escuchamos en esta breve entrevista, la importancia del Día del Señor va desde la misma gloria de nuestro Dios Todopoderoso y la promesa que tiene a nosotros mismos. Por último, queremos despedirnos mandando unos saludos de despedida a aquellas personas que se han tomado las molestias de sintonizarnos y esperamos que sean edificados con esto que estamos haciendo, que la única intención que tenemos es glorificar a nuestro Señor y Dios. Radio Gracia.
por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.